Todas las cosas pasan por algo, ¿no? Ese prácticamente fue mi caso. Nunca creí llegar hasta donde llegué. Ni por la mente me pasaba tener todas las cosas que tuve en la vida. Tal vez, tú que me escuchas, eres muy parecido a mí. Yo tenía una vida muy parecida a la tuya. Una vida normal, simple, plana. Así, sin emociones, sin lujo, sin dinero. Siempre buscando el maldito dinero y que no se dejaba hallar. Con la desesperación siempre. Era triste cuando había una reunión familiar y esta se acababa tarde. Un cumpleaños, una fiesta, lo que tú quieras. Y yo tenía que pedir que me llevaran a mi esposa y a mis hijos, debido a que no tenía vehículo ni dinero para pedir un Uber. Esto era cuando se prolongaban las fiestas y yo, queriendo disfrutar de esos momentos, me quedaba inconscientemente, ya que sabía perfectamente que no tenía cómo irnos. Entonces, la gente nos rehuía, nos veían como una carga, se puede decir. No nos querían dar aventón, nos hacían el feo. Mis hijos siempre pidiendo. No es que yo fuera irresponsable, es que lo que yo ganaba no alcanzaba para nada lo que nosotros deseábamos. Y era una desesperación constante. Lo intenté de 1,000 modos. Sí, a mí no me vengas con ese cuentito de que si me las hubiera ingeniado un poco más no hubiera acabado como acabé. Tampoco me digas que no fui trabajador, que fui un holgazán y busqué la puerta fácil, el camino fácil, porque no fue así. Al igual que tú, siempre busqué mi oportunidad, mi momento. Y por el camino derecho, jamás llegó. De alguna u otra forma mis planes se frustraban. No podía alcanzar el éxito. Había veces que pequeñas rachas se asomaban, pero en eso quedaban, solo rachas. La cosa vino a mal, cuando pareciera que Dios estaba experimentando con mi vida a ver qué tanto podía sufrir una familia. Te cuento por qué. Tal vez en algún momento te ha pasado, o te pasará, que tienes una racha tan mala que parece increíble. Primero, el que me ponía en cintura, el que me daba ejemplo y disciplina, fallecería. Sí, mi padre. Me quedé sin él, víctima de la enfermedad de la diabetes, una diabetes mal cuidada. Poco después, mi pequeño hijo enfermaría y acabaría también en deceso. Esto hizo que mi economía se quebrara totalmente. Si de por sí estábamos mal, esto vino a poner las cosas peor, totalmente peor. Ya no tenía por qué ver. Entonces pensaba en mis adentros y le reclamaba a Dios: ¿qué quieres de mí? Si voy a estar jodido siempre, pues déjame así. Deja de mandarme pruebas. Deja de tratar de justificar el por qué haces las cosas, Dios. No entiendo qué tengo que aprender. Estoy harto de esta vida. Para ese entonces tenía 25 años.
Me había casado joven y mi hijo apenas iba a llegar a cumplir la edad de 7 años. Sí, bastante joven. Entonces, pues, mirando al cielo, confundido por todo lo que había acontecido previo antes, es que no hallaba consuelo ni regocijo. Nada me llenaba. La casa más gris que nunca. Mi vida ya no me importaba. Solamente quería salir de ese bache. Piense y piense. Alguien misterioso, desconocido para mí, mientras me tomaba un descanso a la salida de la carpintería donde en aquel momento trabajaba. Iba pasando, mientras yo acababa de comerme mi desayuno. Así, en la calle. En dicha carpintería no teníamos un lugar donde comer. Amigo, ¿tendrá lumbre? Haciendo la seña mientras tenía un cigarro en la boca este personaje. Sí. Mientras prendía su cigarro y daba la primera bocanada de humo. ¿Lo que trae, amigo? Muy agüitado. No es nada, contesté cortantemente. No tenía ánimos para nada. Ah, qué amigo, pues. A veces la vida nos da palos, pero hay que saber aguantar. No sabe uno de dónde vendrá la respuesta. ¿Tú qué sabes de mi vida? Lo suficiente para decirte que, si tú quieres, tu vida puede dar un giro sorprendente. ¿Un giro? ¿A qué te refieres? Sí, he visto muchos como tú a lo largo de mi vida, que yo no aparento los años que tú crees que tengo. ¿Sí? ¿Y eso a mí qué? Bueno, yo los he llevado al éxito, a la fama, también a la perdición, pero eso no es por mi culpa. La gente cree eso, pero no es así. ¿Y tú quién eres? ¿Representas artistas o qué? Soy más que eso, amigo. ¿No te has dado cuenta quién soy, verdad? Mírame bien. Mírame a los ojos. Francamente, cuando dijo esas palabras, entendí todo. La gente alrededor, el tiempo parecía otro mientras hablaba con este personaje. A quien rendiste tus súplicas y a quien renunciaste, jamás te ayudaría. Para él todo es sufrimiento, nada de placer. Todo lo señala, todo es pecado. Conmigo será un poco diferente. Tú renunciaste a él, lo sabes perfectamente. Con esa plegaria que alzaste al cielo, en la cual te decías harto y que ya no querías nada de esta vida, que cuando llegaría tu oportunidad, pues, heme aquí. Yo soy tu oportunidad. ¿En serio? Entonces, empecé a recordar cómo estuvo. Y piensa. Dije a mí mismo. Tan solo 10 años. Dame 10 años. Ponme a prueba.
para que veas que el dinero lo sé manejar. ¿Por qué me niegas todo, Dios? No te pido más que 10 años. Sería capaz de venderle mi alma al diablo. Sí, al mismo Lucifer, para sacar a mi familia adelante de este mugrero. A mi madre que... Dios mío, la pobre de mi madre había quedado desamparada. Pensaba. Estaba harto de la miseria. Este personaje hizo que me recordara toda la sarta de cosas que había dicho. ¿Lo ves? A ese tipo de oración, si así quieres llamarle, me refiero. Entonces, una tranquilidad. ¿Por qué no? Francamente no había mucho camino. Sabía bien que ibas a aceptar. Generalmente aceptan, generalmente pocos se resisten. La vida harta, cansa, es cortante y puede acabarte. ¿Fumas? Poco. Entonces, de entre sus ropas sacó un cigarro. Me dispuse a fumarlo. Con él ya no hubo más palabras. Me dijo todo sin saberlo. Y yo entendí todo. Es extraño, pero así fue. Exhalaba la última bocanada de aire. Bueno, amigo, nos estaremos viendo. No soy lo que crees, ni como te han dicho. Sé bien que estamos tratados. Vendré cuando tenga que ser pertinente. Me verás, sí. Me sentirás, sí. Cuando tengas que hacer las cosas que yo no puedo ejecutar por mano propia. Justicia a quien se revela. Y se fue por donde vino. Lo vi alejarse, sin olor a azufre, sin desapariciones, así nomás. Algo me decía que ya ni regresara al trabajo. Y así fue. Es todo lo que tengo que decirte de aquel encuentro. Las cosas se fueron acomodando. El primo del amigo, el conocido, me trajeron el camino de la mafia. Había olvidado totalmente el sentido de aquella reunión. Únicamente cuando terminó sentí el hartazgo, como una losa pesada que cargaba sobre mis hombros había sido tirada. Me sentía libre, con un poco de paz. Sabía que mi momento había llegado. Ese momento que tanto pedí. Y se me empezó a dar a manos llenas. Las cosas me salían. Y muy bien. Francamente, siempre había coqueteado con la mafia. Y tenía amigos en el medio. Naturalmente no en puestos altos, pero sí reconocidos. A los cuales, en mediano plazo, tuve que mandarlos al más allá. De modos crueles y terribles. De ahí se vino mi apodo. Esto conjugando mi nombre y haciendo alusión a un personaje de la historia rusa, Iván el Terrible. Mis métodos eran sanguinarios. Era enfermizo,
toparse conmigo. Pareciera que un manto invisible del más allá me protegiera de todo lo malo. Sí, implacable. Aquella reunión había quedado en el pasado. Poco la recordaba. ¿Sabes algo? Dice la gente popularmente que por algo Dios no le da alas a los alacranes. ¿Y qué razón tiene ese dicho? Te digo porque en cuanto empecé a tener las manos llenas, me empecé a descomponer. Es cierto, cubrí las necesidades de las ganas de todo lo que teníamos, de mi esposa, de mi hijo que me quedaba, a mi madre, a mis hermanos. Me daba para ayudarlos y sobraba. Pero me distancié de ellos por andar en esto. Creo que no se puede tener una cosa sin que se sacrifique la otra. Estaba ensimismado, consumiendo estupefacientes a diario. Poco a poco mi esencia se iba desdibujando. Entonces entendía las palabras de aquel cigarro que me fumé con el diablo. Esto no era lo que quería. Pero en la mente, otra voz me decía que con nada estaba a gusto. Cuando padecía y estaba al servicio de Dios, no estaba complacido. También ahora, que en teoría lo tenía todo, estaba a gusto. Estaba lleno de vicios, era indisciplinado, poco dormía. Las muertes se contaban por montones. Él, cada vez que estaba ejecutando en mi voz, susurros se escuchaban que se perdían y no entendía lo que decía. Pero sabía perfectamente que mis manos eran su instrumento. Mi fama se extendió por todo el norte del país. Todos hablaban de mí. Enfrentamientos que salía bien librado, donde todos mis secuaces eran dados de baja. También las veces que la justicia estuvo a punto de agarrarme, y como un espectro del más allá, me disolví ante sus ojos. No daban explicación ni crédito. Pero entonces, justo a la fecha, ni un mes después, ni un mes antes, del modo más horrible, y encontrándome en total estado de ebriedad, drogado, fue que llegaron mis captores. Me había quedado solo. Nadie podía soportarme. Me había vuelto engreído. Me había vuelto confiado. Tirado. Esperando no sé qué. Tal vez mi alma ya lo sabía que venían por ella. Y así, tal cual, no puse resistencia. Sabía que me tenía que dejar llevar. Entonces, no quedaba de otra. Veía sus rostros. Me eran familiares. Eran como un espejo del mío. Y a él, al hombre con el que había fumado aquel primer cigarro, que ya sabes quién es, merodeando, riéndose, esperando por mi alma. 10 años de fama y fortuna fueron los que gocé, los cuales tiré a la basura, exactamente como lo escuchas. A mi esposa, por la que tanto veía y protegía,
La dejé al poco tiempo por otra. A mi familia poco la visité. Me entregué a los vicios, a lo mundano del dinero y de el buen vivir. Ese fue mi verdadero infierno, porque en el que vivo ahora nada tiene que ver. Estoy al servicio de Satanás. Esa fue mi vida y esa fue mi historia. Puedes creer o no creerlo. Ese es asunto tuyo. Pero yo me fumé un cigarro con el diablo.